Bien, saludamos y bendecimos a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Le damos un caluroso aplauso, una bienvenida. Y los invitamos aquí a poder oír la palabra en forma presencial para poder recibir la administración que hay en este lugar. Bien, iglesia, vas a tener que pelear espiritualmente para oír esta palabra. ¿Sabes qué significa eso? Que vas a tener que concentrarte para poder recibirla y para poder darle esa apertura que Dios quiere poner en tu corazón. Esta palabra se llama: yo decido seguir a Jesús todo el año. Todo el año. Allá Andrea me hace así con la cabeza porque me dijo: pastora, tenés que predicar esa palabra en Vino Nuevo Centro, me dijo. Así que gracias, Andrea, por la palabra. Obviamente, Dios, en cada lugar donde predicamos y a cada lugar donde vamos, el territorio hace una demanda espiritual de esa palabra. ¿Qué estás diciendo, pastora? Que depende del corazón de quienes están escuchando, es la demanda que va a haber y lo que el Espíritu Santo puede dar, puede entregar. Si yo me siento como un religioso y digo, a ver qué va a decir esta mujer en este día, usted se va a perder la palabra. Pero si usted sabe que por el Espíritu este estuche tiene algo para darle, usted va a ir a buscar lo que el Espíritu ha preparado para usted. ¿Estamos de acuerdo? Bien, iglesia. Algo que Dios hablaba a mi corazón y me decía, vamos a empezar un 2024 de crecimiento. Un 2024 donde el Espíritu Santo necesita tomar cada corazón y llevarnos en una misma dirección para el crecimiento de su reino. De su reino. Recuerden que Dios siempre está pensando en su reino y nos invita. Y usted desde este momento tiene que verse y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo me sumo, Señor, a tus planes de trabajo? Y mostrame, Señor, dónde he impedido el crecimiento de tu reino. ¿Con qué decisiones personales, con qué decisiones sobre mi familia estoy impidiendo o estoy favoreciendo y estoy entendiendo el crecimiento de tu reino? Dios me hablaba fuerte a mi corazón que para poder recorrer el 2024 no puedo hacerlo con la Jessica del 2023. No puedo hacerlo como lo hice en el 2023, sino que hay una demanda mayor. Levante su mano y diga, levante su mano. Hay una demanda mayor. Y tengo que estar dispuesto a dar la medida, porque es el llamado que Jesús nos está haciendo en este principio de año. Una demanda mayor, un crecimiento. ¿Quién no quiere la expansión de la iglesia? Pero para poder pasar, y Dios me lo ponía con un ejemplo muy claro, un niño para pasar de la sala de 5 a la sala allá primer grado, tiene que romper muchos obstáculos, tiene que cambiarse en la mayoría de las veces el lugar físico, tiene que conocer una nueva maestra, tiene que conocer el grupo de compañeros, ya cambió el crecimiento, cambió la forma, cambió lo que antes era todo un juego, ahora hay un orden, hay un banco donde me tengo que sentar. Y muchas veces, ¿qué les pasa a los niños cuando tienen que hacer ese cambio? Hacen el berrinche, no quieren saber nada, y muchas veces le hacemos eso al Señor. ¿Sí? Él nos está llamando. Y la pregunta es, Señor, si yo estoy escuchando esta palabra, no es casualidad. Hay un escalón más, algo que yo tengo que subir en mi entrega, en mi crecimiento, en mi revelación, en mi tiempo de oración. Iglesia, no podés, escúchenme bien, no podemos negociar esto con Dios. No podés vivir el 2024 como lo viviste el 2023. Hay una mayor demanda espiritual. Hay un mayor trabajo, una mayor entrega para poder llegar. Miren, quiero decirles algo. Esta es la fórmula, comillas, para poder decir en diciembre del 2024, Señor, tengo la victoria.
en el poder de la sangre de Cristo. Realmente esa sangre se activa en tu casa, en tu vida, en el ministerio, en lo que Dios te ha dado para hacer, cuando entiendo que tengo un desafío y que muchas cosas van a tener que pasar ese proceso con Dios, ¿sí? Dios me hablaba del pasaje que está en Lucas 14, 28 al 30, y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo, miren lo que dice, queriendo, no es que alguien me convenció, sino es que yo quiero, y este es el primer punto, usted tiene que plantearse querer alcanzar lo que el Espíritu Santo ya le está hablando a su corazón para este 2024. ¿Sí? Tengo que querer, tengo que luchar por eso. Como hablábamos en la red el día miércoles, yo les decía, no puedo esperar que alguien siempre esté detrás de mí diciendo, dale, dale, vamos, apúrate, hacelo. Ya hay llamados tan fuertes que desbordan del Espíritu y falta que yo levante la colita de la silla y me ponga en marcha y tome la responsabilidad que el Espíritu Santo me está llamando. Ya no puedo echarle la culpa a nadie más, yo tengo que hacerlo. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer escarnio de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Estamos al principio de año. Estamos con todos los materiales, estamos preparándonos como nos ha estado hablando el pastor Elías durante todas las predicaciones. Estamos en tiempo de preparación. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar la decisión de que el 2024 va a ser mi año del extra, va a ser el año de dar. Ya no voy a estar pensando, pero es que en el 2020 yo di esto, en el 2021 hice esto, en el 2020, mira todo lo que hice, mira todo lo que hice. No, Dios te está diciendo, vamos por más, porque siempre Dios va por más. Dios, y lo hemos hablado esto muchas veces, nos desafía a crecer. Y donde sea que estés, tenés que pensar, ¿cuál es mi nuevo desafío, Señor? ¿Cuál es mi nuevo desafío? Algunos conceptos que vamos a tener que tener claros, se los voy a decir rápidamente. Primero, tener palabra. Qué feo que digan de vos, esa mujer no tiene palabra, ese hombre no tiene palabra. ¿Por qué decís eso? Y porque te dice una cosa y después hace otra. ¡Qué feo! Hay gente que a lo mejor, a mí no me importa, pero adentro te digo, qué feo que es, qué triste que no tener esa palabra. Y a veces lo hacemos eso con Jesús, no tenemos palabra. Decimos seguirle, pero nuestras acciones no manifiestan eso. Dios me hablaba y me decía, hay muchos que dicen caminar detrás de Jesús, pero no están siguiendo a Jesús. Y te lo tengo que decir, iglesia, nuestro fin nunca va a ser con el pastor Elías tener a alguien sentadito acá, escuchando la palabra, y qué lindo, qué bonito y qué bien se porta. Para eso me quedo en mi casa. Siempre nos va a escuchar que usted tiene que ir hacia el desafío. Y Dios me hablaba de que una cosa es caminar detrás de Jesús y otra cosa es seguir a Jesús. Mira, Judas caminó detrás de Jesús. Caminó detrás de Jesús, estuvo con Jesús, comió con Jesús. Es más, tenía asignado ser el tesorero de Jesús. Pero Judas no estaba siguiendo a Jesús. Y yo quiero decirle esto, no piense mal de Judas. Piense, si le pasó a Judas, me puede pasar a mí. Guarda que pensemos que estoy caminando detrás de Jesús. Usted tiene que asegurarse que está siguiendo a Jesús, que está realmente escuchando lo que Él le está pidiendo hoy, que está realmente dispuesto al desafío que llevaron adelante los apóstoles. Porque Judas era contado entre los que estaban con Jesús. Pero yo decía,
Pero Señor, ¿cómo llegó él a ese beso traicionero? ¿Cómo llegó él a encontrarse con los sacerdotes y a recibir plata para traicionarte? No, hija, es que la traición no empezó ahí. La traición no empezó en el beso. La traición no empezó cuando ya fue a hablar con los sacerdotes. La traición empezó mucho antes, cuando en su corazón oía mis palabras y no las dejaba atravesar, cuando ya tenía una decisión tomada. Por eso es tan importante las decisiones con las que vos hoy estás sentado ahí. Y esto está bueno para decir, yo estoy aquí, pero ¿qué decisiones ya tengo en mi corazón? ¿Qué cosas yo ya estoy pensando? ¿Saben por qué está bueno? Para no llegar al beso y para no llegar al desenlace de Judas, sino para ir antes y decirle, Señor, ¿sabes? En mi corazón llevo un tiempo asistiendo, llevo un tiempo en esta situación, llevo un tiempo caminando detrás tuyo, pareciera ser, pero si voy al fondo de mi corazón, en realidad no te estoy siguiendo. Porque saben, seguir a Jesús transforma a un discípulo en un apóstol y un apóstol en alguien que está dispuesto a morir. Ese fue el camino correcto de los que seguían a Jesús. Judas también terminó muriendo, ¿o no? Ahora, qué triste morir como traidor que morir por Cristo, como murió Pablo, como murió Pedro. Este es el llamado, iglesia, a que el sistema, a que la historia, a que lo que vivimos no te dejes morir y no mates lo que el Espíritu Santo te ha llamado a hacer por tus propias decisiones, sino que creyendo en el Cristo que habita en cada uno de nosotros, seamos capaces de repasarnos espiritualmente. Miren, Satanás constantemente va a buscar, no para un segundo, de buscar cómo correrte, cómo sacarte, cómo meterte pensamientos, cómo vivir enojado, cómo justificar acciones. Entonces, la traición no llega con la decisión. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué se rayó? No, el Espíritu le venía diciendo, guarda con eso, guarda, avívate que estás tomando una mala decisión. Venía una palabra, venía otra palabra, venía otra palabra, y sin embargo era más fuerte lo que esa persona tenía determinado en su corazón. Si le pasó a Judas, que lo vio en forma presencial a Cristo y terminó muerto sin cumplir su llamado, tenemos que ser humildes y decir, ¿cómo no me va a pasar? Tengo que pensar. Miren, otro ejemplo. Por lo tanto, quiero cerrar el tema ahí de Judas y decirle que tu sí sea sí. Que tu sí a Jesús sea un sí de coraje, sea un sí pleno, sea un sí de pasión. Estoy acá y estoy al 100. A ver, Señor, ¿qué me pedís? ¿Qué te pide Cristo hoy? ¿Qué te ordena tu vida? Servilo de corazón, presentate en adoración, sé íntegro. Bueno, Señor, entraré constantemente en el proceso de ser y de cumplir y de por amor a tu nombre. ¿Saben qué le faltó a Judas? Amar más a Jesús que sus propios principios. Amar más a Jesús que a sus ideas. Amar más a Jesús que a la plata. Le faltó amarlo. Le faltó encontrarse con Él. Si le pasó a Judas, ¿cómo no me va a pasar a mí? Tengo que tener esa medida. Dios hace un llamado. Pienso mucho en los jóvenes. Pienso en ese llamado espiritual y en las cosas que tienen que enfrentar constantemente para poder seguir a Jesús. Y entiendo que así como le pasó a Judas, si no están atentos, es un pasito, otro pasito, y cuando querés acordar, ya estás dando la despedida, el beso de la traición. Entonces, es un llamado a la iglesia a meternos de lleno en ese
entendimiento espiritual que Dios nos está haciendo para este 2024. Que tu sí sea sí al 100% antes que la traición se manifieste. Sí, iglesia. Punto 2, no solamente es el seguir a Jesús, sino el cumplimiento del llamado que el Señor nos ha hecho. Dios me hablaba de Saúl, no lo voy a poder desarrollar mucho, pero mire, en concreto, Saúl fue el primer rey puesto por Dios. Saúl no tuvo que pelear con otro rey, ni tuvo que salir a decapitar a los hijos de esos otros reyes, ni tuvo que salir a pelear, ni tuvo que salir a nada. Jesús, directamente el Padre Dios dijo: ve Samuel y úngelo, búscalo, Saúl va a ser el rey. Tenía un llamado directo de parte de Dios, tenía una asignación directa, no tenía que hacer nada, inmediatamente ya estaba como principio, como primicia, como primer rey. Hay llamados que son tan claros, tu llamado es súper claro de parte de Dios a lo que tienes que hacer. Pero ¿saben qué le pasó a Saúl? No se la creyó, no entendió. ¿Qué le pasó a Saúl? Dudaba constantemente, negociaba constantemente. Veía a los profetas hacer tal cosa y él también lo quería hacer. Samuel le daba una orden al profeta y le decía: espera. Pero es que a mí me parece, espera. Le decía, no hagas tal cosa hasta que pase tal otra. ¿Y qué hacías, Saúl? Dice la palabra que por no desagradar al pueblo estaba dispuesto a hacer lo contrario. Saúl, con un llamamiento enorme de parte de Dios. Saúl, un rey puesto por Dios. Hay algo en lo que Dios te ha puesto. Es tuyo, míralo, trata de buscarlo de parte de Dios hoy para este 2024. Andrea, José, Verónica, Jessy, Elena, hay algo que Dios ha puesto y ha dicho: esto lo va a hacer Paulina, esto lo va a hacer Saúl, dijo. Esto lo vas a hacer vos, cabezón. Y lo preparó, hizo todo. Pero ¿dónde estuvo el quiebre? Saúl no entendió quién lo estaba llamando. Estuvo dispuesto a la negociación. Mira, iglesia, si hay un problema enorme que tenemos como seres humanos, es la negociación entre lo que Dios te está llamando a hacer, entre lo que Dios te está pidiendo y tu carne, tu estuche, tu yo, tus pensamientos. Por eso es tan importante tenerlo en claro, porque así Dios te elija como rey y te dé el gobierno total sobre una cosa. Si no lo entendés, lo vas a terminar perdiendo. ¿Y sabes qué también podía haber de parte de Dios? ¿Saben cuál fue el final de Saúl? Cuando estaban en plena guerra, en una guerra muy grande al final. Ahí ya se los busco en primera de Samuel. Dice que los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos. Y Dios me hablaba de esto. Tus decisiones, lo que vos no estás entendiendo de tu propio llamado, termina llegando a tus hijos, termina llegando a tus generaciones. Entender mi llamado es poder darle las herramientas a mis hijos naturales y espirituales para que puedan cumplir el suyo. Se los digo de nuevo, iglesia, entender mi llamado, jugármela en eso que Dios ha puesto en forma determinada, sin medias tintas, sin acomodar el evangelio, determina el llamado y el cumplimiento en mis hijos naturales y también en mis hijos espirituales. En las personas que Dios te ha llamado a liderar, a formar, a libertar en Cristo Jesús. ¡Wow! Es un peso enorme. Es una responsabilidad muy grande, iglesia. No sé si estás entendiendo que despertarte y entender tu llamado es entender que también cuando yo lo conozco, cuando yo lo llevo adelante, cuando yo lo peleo en la pelea de la fe, inmediatamente esa posta
está sobre mis hijos, está sobre la iglesia en lo que me toca hacer a mí. Fíjense que Saúl tomó a lo largo de su vida decisiones que fueron flechas lanzadas sobre sus generaciones. Cuando llegó este momento de la batalla, dice que los filisteos atacaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. ¿Se acuerdan quién era Jonatán? El amigo de David. Ese muchacho tenía otro corazón, ese muchacho tenía otro destino, pero las acciones de su papá terminaron definiendo su historia. Iglesia, como pastores, las decisiones que tomamos definen a Vino Nuevo. Es grande la responsabilidad. Todas las decisiones que tomamos. ¿Y por qué lo decís, pastora? Y porque tiene un peso enorme. Y todas las decisiones que vos tomás de lo que vos hacés en tu grupo discipular, en hacer o no hacer, impactan directamente en lo que el Espíritu Santo te ha dado para hacer. Hay cosas que van a quedar en lo oculto, que nadie va a saber que estabas peleando por la iglesia, pero que en su momento van a darse a luz. Pero si yo no entiendo quién soy y lo que estoy haciendo, como no estoy obteniendo el reconocimiento que yo quiero tener, lo dejo ahí apagado. El protagonista es Jesús. El protagonista es el reino de Dios. Y Dios ha venido a hablarle a gente que quiere seguir a Jesús. No solamente caminar detrás de Él, sino gente que entiende que tiene un llamado, que somos, miren, todos nosotros liderando, sirviendo, necesitamos poder hacerlo para alcanzar San Martín, para ganar las almas, para que tu familia conozca. Deja de acomodar el evangelio, por favor. El evangelio nunca se va a acomodar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir a la palabra y decir: en esto yo tengo que morir para que Cristo pueda vivir. ¿Sí, iglesia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Después, Saúl tiene una muerte muy triste. Cuando vio venir a los filisteos y vio que eran lanzadas las flechas, le dijo a su escudero: mátame, porque no quiero que me maten estos. Finalmente el escudero no quería matarlo porque era el rey. Tenía más claro quién era el rey, el escudero, que el propio rey. ¿Ah? Y finalmente la muerte de Saúl fue suicidándose. Se atravesó con la flecha, con su propia espada. El no entender el llamado espiritual, el no jugárnosla y seguir metiéndole justificaciones y excusas y pensamientos personales que no son los que Dios te da en la oración, terminan matando propósitos, terminan matando llamados, terminan matando aquello que era primero para Dios, ¿sí? Y Dios ya lo sabía, por eso estaba levantando un David. Pero Dios, yo una vez pregunté: Señor, ¿para qué levantaste a Saúl? Si sabías que no iba a dar la medida, sabías que iba a terminar yéndose por sus propios intereses. Dios me dijo: porque tenía que dar la oportunidad. Tenía que haber un Saúl para que se levantara luego un David. Porque los planes de Dios van más allá de lo que nosotros podamos entender. Tu llamado es único, es irrevocable, y el único que condiciona ese llamado, ponete la mano acá, soy yo. Así que si estás pensando tonterías, lo voy a decir así, y estás pensando cosas que no son del reino, te invito a tomar eso y dejarlo de lado y metele Biblia, metele palabra, metele oración, y vas a ver cómo se te acomodan los patos. Y donde antes vos decías: esto yo no lo quiero hacer, cuando viene la palabra de poder, vos decís: acá yo no puedo, pero viene la palabra de poder, pero en Cristo sí puedo. En Cristo, aunque diga el débil, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Señor, no me la banco. Yo quiero acá gritar, pelear, enojarme, quiero hacer esto, pero la palabra te está diciendo: bueno, hacelo, pero el que me sigue a mí se calla la boquita.
El que me sigue a mí, te metes a orar. El que sigue a mí no pelea por sí mismo, sino que me deja a mí que lo defienda. El que me sigue a mí tiene otras normas, otras leyes y sigue otros pasos. Así que al que le gusta ser pelenciero, gritón, matón y decirle yo tengo varias cositas para decirle a tal o cual, siga el camino de Judas, voy a decir así, su propio camino. Pero el camino del Señor es un camino de quedarse callado muchas veces, de esperar en la oración, de permitir que el Espíritu Santo les hable. ¿Está acá, iglesia? La pregunta es, ¿a quién voy a seguir? ¿A quién voy a seguir? Miren, el joven rico, se los cuento muy cortito, el joven rico había hecho todo lo que se tenía que hacer para caminar detrás de Jesús. Y se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Como si no lo supiera. Entonces le hace hablar y Jesús le dice, bueno, vos ya sabés. Tenés que cumplir los mandamientos, honrarás al Señor, amarás a tu prójimo. Y el joven rico ahí un poco canchero, ¿habrá algún canchero en Vino Nuevo? Le dice, bueno, todo eso lo hago. ¿Qué me vas a decir? ¿Ah? Todo eso lo hago. Y cuando el Señor lo escucha, por eso cuando vamos a hablar con el Señor, no nos hagamos los cancheros, porque Él es el Señor. Y le dijo, bueno, todo eso haces muy bien, una cosa te falta. Y ahí se metió el Señor y le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y saben qué pasó? No quiso. Dice que se fue triste. Qué pena que su historia termine así, como aquel que se fue triste habiendo estado con Jesús. No vaya a ser que estando sentado en la iglesia y escuchando la palabra, cuando el Señor te demande eso que tanto te cuesta, te vayas triste, hablando mal de los pastores, enojado con los hermanos, echándole la culpa a alguien, porque no tuviste el coraje de hacerte cargo de lo que el Espíritu Santo te estaba pidiendo soltar. Porque somos buenos para culpar a otro, pero no somos tan buenos para hacernos cargo. Siempre estoy pensando a ver cómo el otro tiene la culpa de lo que me está pasando. ¿Y si nos hacemos cargo de lo que nos está pasando? ¿Y si nos hacemos cargo de eso y vamos a la oración y vamos a la palabra? Entonces ahí le damos la oportunidad a Dios de solucionar eso que te está pasando. Porque mientras mire hacia afuera, no voy a poder hacer nada. Tengo que mirar hacia adentro y hacerme cargo, pedir perdón cuando tenga que pedir perdón, tomar decisiones. Pero eso me compete a mí, nadie más lo puede hacer por mí. Es mi llamado, es la decisión que estoy tomando de seguir a Jesús. El joven rico, pobre en su espíritu, porque habiendo estado con Jesús, se perdió la oportunidad de ser de aquellos que seguían a Jesús. Yo no sé usted, pero yo no me quiero perder la oportunidad de seguir realmente a Jesús. Yo les daba un ejemplo y les decía, es como seguir a Cristo es la decisión de tomar la cruz y de vivir como Él nos ha llamado a vivir, no como a mí me parece. Y les hablaba de un videíto que es muy cortito, yo después lo voy a poner en el grupo, iglesia, de un grupo de personas que va con su cruz sobre su espalda, muchos lo han visto. Y hay uno que empieza a decir, che, la mía es más larga, mi cruz es más pesada, a mí me tocó la tarea más difícil. ¿Cuántos han pensado que te tocó la tarea más difícil? Nadie sabe lo que me cuesta hacer esto que estoy haciendo. ¿Cierto? Nadie tiene idea, ay, pobre de mí, le voy a cortar un pedacito a la cruz. Total, la del otro se ve más cortita, no voy a tener problema. Y el dibujito va avanzando, van todos avanzando, y este que va con su cruz le va cortando un pedacito, después le va cortando otro pedacito. Dice, total, no se nota, ahí está más livianita, qué lindo, ahí no me pesa tanto, se parece a la del otro mi cruz, ahora no me va a costar tanto llegar. La cuestión es que cuando llegan todos a un precipicio, el tamaño de su precipicio tenía el tamaño de su cruz y no puede cruzar.
Porque acomodar el evangelio es dejar de poder alcanzar tu llamado y tu propósito. Entonces, si hay algo ahí que está en la mente diciendo yo no quiero, no voy a poder, no lo voy a hacer, le voy a cortar un pedacito, lo voy a acomodar, quiero decirte que te estás cortando el propósito y el llamado. Porque para poder llevar adelante ese llamado, tenés que llevar la medida de la cruz, la medida de la carga que el Señor te dio a vos. Y todo eso sumado hace que podamos cumplir ese propósito de parte de Dios. Algunas cruces son más pesadas y tiene que ver con ese llamado, y otras parecieran ser a nuestra vista. Ay, ¿por qué el otro no? ¿Y por qué el otro tiene una cruz que parece de mimbre y la mía es de mármol? Pregúntale a Dios. Eso ni yo te lo puedo responder, el Señor te lo irá a responder si es que quiere. Pero deja de mirar al otro y ocúpate de tu cruz y de lo que vos tenés que llevar. Pablo lo tenía tan claro en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el llamado, que todas tus decisiones, todo lo que llevas adelante tiene que ver con entender que Jesús es el protagonista. No tiene que ver ni con el saludo que me dio la pastora, ni la felicitación que me dio el Pepito, ni que el aplauso. Sí, todo eso está bien, porque al que honra, honra. Pero acá dentro de tu corazón tiene que estar muy en claro que estoy en un lugar haciendo lo que hago porque el protagonista de mi vida es Jesús. Y es la única forma de llevar el evangelio adelante, con gratitud, muriendo por él y dispuestos a darlo todo. ¿Qué hay este 2024 para vos? ¿Qué hay este 2024 para vino nuevo? Escuchen, hay para todos nosotros lo que todos nosotros estemos dispuestos a llevar en el evangelio. ¿Querés un 2024 llegando a diciembre en victoria, con almas que lleguen con sanidades, con encuentros llenos de personas? Da el extra, da esa milla, da ese llevar esa carga, esa responsabilidad. Acomoda los patos para que lleguemos a diciembre con las cosas y la ganancia espiritual que es del reino y no es la del ego, no es la personal. Este es el llamado de parte de Dios. Y con esto termino. Miren, hay muchas cosas que no vamos a entender. Hay algo que tenemos que tener en claro. Dios es Dios. Y yo he decidido seguirlo a Él. Y ¿saben qué? No es fácil seguir a Dios. Habían 2 jóvenes en Estados Unidos en la década de 1920 que conocieron a Cristo y se prepararon, entregaron su vida muy jovencitos y se fueron al seminario en Estados Unidos y se prepararon para poder servir a Dios. No solamente se prepararon para servirlo, sino que, escuche esto, además se prepararon en traducción bíblica. ¿Sabe lo difícil que es eso? No es que llegás y vos lo invitás a la persona, vení que te invito a predicarte y te hablo de Jesús, sino que tenés que entender el idioma, la cultura. Se prepararon para todo eso. Se llamaban Jim y Elizabeth Elliot. Estaban en Estados Unidos, terminaron de cursar el seminario y ellos escucharon de una de las tribus más violentas y sangrientas que habían en América Central, en el Ecuador. Se llamaban los Guaromi. Con esto termino, iglesia. Escúcheme. Si me escucha esto, si se lleva esto, se lleva todo. Me dice, el último que me queda. Si se llevan esto, con que se acuerde esto, me siento más que agradecida. Ellos escucharon de esa tribu que era la más violenta. Violaban a sus mujeres, ofrecían a sus bebés en sacrificios, se mataban por nada.
muy jovencitos, ellos recibieron el llamado de ir a ese lugar, a meterse ahí, en el medio de la selva, en el medio donde ellos estaban. Había que viajar muchísimo, estamos hablando, imagínense, 1920, 1930, lo que era llegar a ese lugar. Decidieron ir a ese lugar, se casaron. Ella había tenido una bebé hacía muy poquito y para poder acercarse empezaron a pasar con avionetas y a tirar comida, a entregarles regalos, presentes, como para decir: venimos en son de paz, venimos a ofrecerles, no venimos a hacerles daño. ¿Saben lo que pasó? Apenas Jim, que era el misionero, pudo llegar a esa playa, a ese lugar y empezar a adentrarse en la selva, venía con otros misioneros varones. Se le acercaron 2 mujeres de la tribu y un varón. Y ellos pensaron: nos han aceptado. Para esto nos habíamos preparado, nos han aceptado. Cuando ellos se iban acercando a saludar a estas 2 mujeres y a este varón, de atrás salieron todos varones con flechas y los atravesaron en el momento que ellos estaban llegando con el evangelio. ¿Por qué pasó eso? No sé. Pero sí sé lo que pasó después. Esos misioneros murieron preparados, todo listo para poder entrar en ese territorio. Elizabeth tomó a su pequeña, chiquitita, se volvió a Estados Unidos. Por eso cuando vos tenés a Jesús en tu corazón, pase lo que pase, la meta no se te borra, no se te complica. Sabés lo que tenés que hacer, pase lo que pase. Se vuelve a Estados Unidos. Ora, se encuentra acá con Dios. Acá era: los odio. Me llevaste a ese lugar, me llevaste con mi esposo, asesinaron a mi esposo, me quedé viuda, soy súper joven, tengo una nena chiquita, no me pidas volver. Voy a estar enojada toda mi vida por esto. ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué todo esto? Y de este lado la palabra decía: tenés que perdonar. Yo te di un llamado, tenés que llevarlo adelante. ¿Saben qué hizo Elizabeth? Se preparó, perdonó, amó y volvió. ¿Y a dónde volvió? Bueno, te habrás buscado alguna tribu que se te acomodara un poquito más. Eras una mujer sola, con una niña. No, volvió a los Guaromí. ¿Y saben quién la recibió? Los que habían asesinado a su marido. ¿Y saben qué pasó? Esa familia no podía entender que esa mujer a la que le habían matado el marido estaba dispuesta a volver a hablarles de un Dios que ellos no conocían. Pero sus hechos eran tan grandes, para ellos era tan grande que esa mujer volviera a amarlos, a perdonarlos, que estuvieron dispuestos a conocer a ese Dios. ¿Y saben qué pasó? Se convirtió la familia asesina de su marido. ¿Y saben qué pasó? Se convirtió toda la tribu de asesinos. Y se entregaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. El precio fue muy alto. Pero decidir el camino de Dios y decidir moverte no en tus propios pensamientos, no en lo que tenés ganas, no en lo que tenés ganas de pelear y hacer, y a mí me parece y yo voy a hacer, sino que meterte en el diseño de la cruz te excede en tu humanidad y manifiesta tu ser espiritual. Y hoy toda esa tribu puede decir que a causa de ese amor tan grande pudieron conocer el amor de Jesús. Fue un precio altísimo. Pero Dios no nos llama a menos que a eso. Dejemos de acomodar el evangelio. No estamos para acomodar el evangelio, iglesia, para ser una linda, pequeña, bonita familia feliz. Estamos llamados a un evangelio de poder, donde hablamos del poder de la sangre de Jesús y todos tus patos desacomodados se te tienen que acomodar. Y todas las tonteras que pensamos se nos tienen que ir. Donde hay un llamado de pasión genuino. Porque si no estás siguiendo otro llamado, y yo tengo que hablarte, iglesia, de corregirlo. Nuestro llamado es un llamado a morir a nosotros mismos y a darlo todo por Jesús. ¿Querés resultados, vino nuevo? ¿Querés resultados como iglesia?
Parece que no. ¿Querés resultados como iglesia? ¿Te interesa la salvación de las almas? Vas a tener que morir. Vas a tener que tomar decisiones difíciles. Vas a tener que luchar y entregar tu vida hasta lo extremo para poder alcanzar las almas. ¿Estamos de acuerdo? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Miren, venzamos el calor. Un minuto más. Para mí sería re fácil hablarles de un evangelio simple. No tenés que hacer nada. Conectate con el universo. Pero no es lo que dice la palabra. No es lo que dice la palabra. Para mí sería re fácil decirles, congregate, sé buena persona y tenés la salvación. No es lo que dice la palabra. La palabra habla de obras y de fe y de gente que tiene el coraje de seguir a Jesús. Tiene el coraje de seguir a Jesús. No una religión. Una religión es fácil. Seguir a Jesús es difícil. Cuesta y hay que pagar un precio. ¿Estamos de acuerdo? Dice, para terminar, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y la palabra, yo estoy acá dándoles esta palabra esta noche porque puede vencer. Porque ustedes nos ven muchas veces dando una palabra. Pero no saben cómo Satanás pelea esa palabra antes de que llegue al púlpito. Hay que ser valiente para poder predicar el evangelio y vencer. Y no es un juego. Hay que ponerle cuando no tenés ganas. Hay que orar cuando no tenés ganas. Hay que vencer para vivir la pasión del evangelio. Por eso dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La recompensa del Señor está más allá de lo que a vos te da o de lo que vos pensás o de lo que a vos te parece. La recompensa del Señor es grande, pero para todos involucra morir de alguna manera. Entonces, hoy sería bueno, gracias Romy, sería bueno que puedas decir, para este 2024 hay muchas cosas que se tienen que morir, hay muchas excusas en mi cabecita que se tienen que morir porque tengo un llamado a un evangelio de poder a seguir. Desacomoda la estantería, desacomoda las cosas que tenés, que crees, que te parecen y metete en la palabra y vas a ver lo que Dios te llama a hacer. Es poderoso, te trasciende, va más allá de vos, pero para eso hay que tener coraje, iglesia, coraje para hacer lo que Dios nos pide hacer. Vamos a orar, vamos a orar. Te invito a ponerte de rodillas allí donde estás y poder entregarle al Señor tu vida, tu corazón. En esas rodillas poder poner a los pies de Cristo este llamado, que no es un llamado fácil. Poder humillarnos delante de Él y decir, sí, yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte, Señor, realmente. Si me has hecho oír esta palabra, me estás invitando a un evangelio, Señor, que atraviesa mi vida, que trasciende lo que yo puedo hacer y contacta mis generaciones. Y va más allá de mí. Nos despedimos de quienes nos están mirando y los invitamos a poder tener este tiempo a solas con Dios. Vamos a orar, iglesia.